Buenas tardes, en esta ocasión tenemos un Volkswagen Bora 2.5, el cual está presente la luz de check engine encendida. Este auto ya pasó por otro taller en el cual le habían diagnosticado que el sensor MAF es el que está ocasionando que esta luz de check engine se encienda en el vehículo. Nosotros vamos a hacer la lectura con nuestro escáner para verificar si es que qué código de error nos arroja y a qué hace referencia ese código de error. Ya hemos hecho la lectura de código de falla con nuestro escáner y nos sale el código P0101. En la descripción nos sale que es el sensor MAF o el circuito de flujo de volumen o masa de aire. En efecto es el sensor MAF. Ahora, este código no solo arroja cuando el sensor MAF está haciendo una mala lectura del flujo de aire que ingresa al motor. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber, tener conocimiento que esto puede ser por varias fallas. Puede ser por el sensor MAF netamente o por entrada que no está midiendo el sensor MAF de aire, que no está midiendo el sensor MAF. Es decir, que está habiendo una fuga de aire después del sensor MAF, que el sensor MAF no está registrando esa entrada de aire hacia el motor. Justamente leyendo la descripción del código P0101 nos sale que hace referencia a un exceso de oxígeno en la combustión, es decir que el sensor de oxígeno está detectando cantidad de oxígeno en la combustión. Como mencionaba, esto puede ser por una ruptura de una manguera o una entrada de vacío que esté mal conectada y haciendo que entre oxígeno que no está registrando el sensor MAF. Para esto nos podemos hacer uso del escáner leyendo los datos en vivo netamente del sensor MAF, de los valores que está mandando el sensor MAF hacia la computadora. Y otro dato muy importante u otra descripción muy importante que tenemos que tener en cuenta y saber los rangos de funcionamiento para un correcto diagnóstico son la regulación de a corto y largo alcance. Con estos datos nosotros podemos verificar si es que realmente hay una fuga de vacío o algo malo en la inyección del vehículo. Entonces vamos a hacer uso de la regulación de inyección a corto alcance y largo alcance. Además vamos a hacer uso de las RPMs de motor. Y algo muy importante para el diagnóstico también es la temperatura del refrigerante de motor, ya que para esta lectura de estos sensores tenemos que tener el auto a una temperatura de funcionamiento normal. También vamos a ver el rango del caudalímetro o del sensor MAF. Vamos a leer los datos. Bien, el auto ya, bueno, lo tenemos encendido, ¿sí? Los datos que nos está arrojando como primera instancia es el rango del flujo de aire o el sensor MAF. En una escala de gramos sobre segundo nos está dando 2.8, 2.3, es un rango variante. Como regla general o como una escala general que no se aplica en todos los carros, que no es exacta en todos los carros, se tiene que tener el valor de gramos sobre segundo en 1 por cada litro del vehículo, 1 gramo sobre segundo por cada litro del vehículo. Es decir, este auto es un motor 2.5 en el cual tendríamos que tener un valor de 2.5 gramos sobre segundos. Es un rango de este sensor que debería marcar. Por el momento tenemos un rango de 2.9, 2.8 hasta 3 oscilante, que estaría dentro de lo normal, dentro del parámetro normal. Si viésemos que está dentro de un rango inferior al 2 o superior al 4, podríamos decir que realmente el sensor MAF estaría haciendo una mala lectura. Otra regla general que también se puede aplicar en ciertos carros es: por cada número de cilindros de motor se multiplica por 0.6 o 0.7 y eso nos daría el rango de funcionamiento, el rango de gramos sobre segundos que debería tener o que debería estar leyendo el sensor MAF. Si nosotros multiplicamos 0.6 por 5 cilindros, que es de este motor, en este caso de este Volkswagen, nos estaría dando una escala de 3 gramos sobre segundos. Entonces estamos viendo que dentro del rango estamos en unos valores aceptables. Ahora vamos a la siguiente descripción. Tenemos la regulación de corto alcance. Tenemos que está dentro de una oscilación de -1 hasta 0 o sube a más de 0%. En estos datos
el rango de funcionamiento o el rango aceptable que nosotros podríamos tener es como máximo hasta un 10% y como mínimo hasta un menos 10%, exagerando. Pero normalmente el rango siempre es de menos 5 a 5 porcentajes. Y de igualmente la regulación de largo alcance es en un rango de hasta 5 hasta menos 5 en por ciento en relantí. Obviamente estos datos son tomados en relantí, al igual que el flujo del sensor MAF, con una temperatura, como mencionaba, a temperatura de funcionamiento normal del auto. Entonces vemos que tenemos unas revoluciones, en este caso de este motor, de 780, 777 revoluciones, que es lo que funciona este tipo de motor. Dentro de lo que estamos viendo, un dato muy que no está dentro del rango normal es la regulación de largo alcance, que está con un 13.28%, que es un valor que se sale del rango de funcionamiento o del rango aceptable de funcionamiento de esta regulación de inyección. Estamos con 13.28, es decir, que por aquí nos podemos ir nosotros a una fuga de vacío o a una entrada de aire que no está registrando el caudalímetro, el sensor MAF. Obviamente nosotros vamos a hacer unas pruebas de señales directamente desde el sensor MAF. Vamos a corroborar que las señales que está recibiendo la computadora sean las que realmente está mandando el sensor MAF. Otro dato importante que nos permite el escáner es que podemos ver la congelación de datos o de flujo de datos cuando se presentó la falla. Vamos a leer esos datos. Sí, vamos a ver qué pasó. Ahí nos dice que el código almacenado es del P001, control del actuador de mariposa un 14.18%, es decir que el motor ha estado o el acelerador ha estado en un porcentaje abierto. Vamos a leer el estado de combustible. Como vemos, la posición de la mariposa está en un porcentaje superior, es decir que ha estado en la posición la mariposa ha estado activa. Vamos a ver lo que es el rango de flujo de aire del caudalímetro, o sea, el sensor MAF. Estamos con un registro de 11.69 gramos sobre segundo. Como dijimos que estaba pisado el acelerador, es decir que el motor estaba en revoluciones altas o en revoluciones superiores a relantí, obviamente vamos a tener unos gramos sobre segundos en el caudalímetro superiores al normal en relantí que mencionábamos anteriormente. La regulación a corto y largo alcance. La regulación a corto alcance tenemos de 0.78, que está dentro del normal, es decir que estaba agregando en ese momento 0.78% más de combustible en corto alcance. Y en largo alcance vemos que tenemos una regulación de 15.65, nuevamente que se va fuera de rango de funcionamiento. Como dijimos, miren, aquí están las RPMs del motor. Tendríamos que el motor estaba funcionando alrededor de las 1600 revoluciones sobre minuto y el vehículo estaba andando obviamente a 30 km por hora. Entonces por eso tenemos el flujo de aire en 11.69 gramos sobre segundos, pero aún así, teniendo esa aceleración o esa posición del acelerador o esa velocidad de motor en funcionamiento, la regulación a largo alcance se va sobre los valores de funcionamiento normales. Entonces vamos a revisar ese tema del fugas. Realmente más nos vamos al tema de fugas de vacío o de entrada de aire por algún conducto que no esté registrando el sensor MAF, antes de irnos al sensor MAF y reemplazar una pieza que después en ciertos días puede que regrese el auto con el mismo problema.